Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al último webinar de este mes de julio. Hoy abordaremos el tema de cómo obtener un pavimento cementoso continuo en capa fina para usos industriales y decorativos. Nos lo dará la ponencia Tony Valls, que es jefe de actividad de pavimentos. Comentaros que si hasta el momento no hemos abordado algún tema que estáis interesados, podéis acceder a nuestra página web y comentarnos los temas que queráis que hagamos en los próximos webinars a partir del mes de septiembre. Como siempre os comento, a lo largo del webinar nos podéis hacer cualquier consulta y os iremos respondiendo a medida que Tony vaya pudiendo. Muchísimas gracias y bienvenidos. Tony Valls, gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por haberos inscrito en esta formación que esperamos que sea de vuestro interés. El objetivo es presentar soluciones a nivel de pavimentos continuos cementosos, tanto industriales como decorativos, donde sabemos que hay muchas casuísticas, pero bueno, nuestra intención es dar una visión general de las diferentes situaciones y necesidades que nos podamos encontrar y a partir de aquí presentar las diferentes soluciones que pueda haber para cada una de ellas. Ligado con esto también veremos de forma muy esquemática el procedimiento de ejecución para este tipo de productos con el fin de hacernos pues, una idea de los aspectos a tener en cuenta a la hora de aplicar este tipo de productos. Y antes que nada, permitidnos presentarnos de forma rápida para quien no nos conozca. Weber pertenece al grupo Saint-Gobain, que es una multinacional con presencia en numerosos países y en múltiples actividades. Una de ellas el sector de la edificación, con enseñas como pueden ser, o marcas como pueden ser Isover, con el tema de las minerales, Placo con el tema de yeso, placas de cartón yeso, Saint-Gobain Glass con el tema de vidrio, o PAM con el tema de tuberías. Weber, a su vez, es también un grupo internacional con presencia en más de 60 países. Estamos implantados en España desde hace más de 50 años y contamos con 12 centros distribuidos por todo el ámbito nacional. Nosotros nos dedicamos o somos fabricantes de soluciones para la construcción con un catálogo amplio de productos y sistemas que engloban varias actividades como las que vemos aquí en cuanto a morteros para colocación de rejuntado, temas de SATE, impermeabilización y donde tenemos también soluciones, que es lo que vamos a ver hoy, para pavimentos. Bien, las soluciones para pavimentos se engloban dentro de la gama Weberflor, tanto a nivel de productos como a nivel de sistemas. Y lo tenemos segmentado en tres categorías, que serían los revestidos de edificación, adheridos, flotantes, para calefacción radiante, etcétera, los decorativos y los industriales y para parkings. Bien, ya entrando en el tema concreto de hoy, de lo que vamos a hablar son soluciones de pavimentos continuos minerales, tanto a nivel industrial como a nivel decorativo. Vamos a ver en primer lugar de forma esquemática la función de este tipo de productos. Estos son productos que se aplican normalmente sobre un soporte irregular o desnivelado. Aplicamos un mortero de regularización, en este caso estamos hablando de un mortero autonivelante, fluido con propiedades autonivelantes que por sí solo se nivelan y van a buscar la planimetría. Y posteriormente un revestimiento, que en el caso de los industriales y decorativos estamos hablando de tema de resinas. En tema industrial normalmente se aplican resinas epoxi o poliuretano coloreadas y en caso de los decorativos, como se quiere dejar el color propio del mortero, normalmente se aplican barnices transparentes. Algunos ejemplos para que nos hagamos alguna idea más concreta de qué tipo de área de uso o dónde encajaría mejor este tipo de productos. Pues, por ejemplo, en caso de soportes muy degradados, donde el soporte está muy irregular y hay mucha diferencia de espesor. Por tema, por ejemplo, de exigencia de planimetría, hay veces que a nivel de almacenes logísticos, como vamos a ver a continuación, necesitan una planimetría perfecta. Cuando nos encontramos con diferentes tipos de soporte y diferentes niveles, cuando piden, por ejemplo, también una rápida puesta en servicio y también nos sirve en muchos casos como capa base para sistemas de resinas. Es decir, hay veces que hay prescrito un sistema de resinas, pero
como el soporte está desnivelado muy irregular, se aplica este tipo de pavimentos industriales y ya te sirve esta capa para, pues como una nueva base para aplicar el tema de las resinas. Todo esto en capa fina. Estamos hablando que a nivel de espesores medios estaríamos hablando alrededor de 8 milímetros, 1 centímetro o incluso menos, depende del caso. Con lo cual, a diferencia, por ejemplo, de si quisiéramos aplicar otro tipo de soluciones como en el mercado, tema hormigones, etcétera, claro, aquí de hormigones para renovación ya estaríamos hablando que necesitamos mucho más espesor y el tiempo de puesta al servicio también se retrasaría. Algunos ejemplos, pues por ejemplo el tema de industria. Tenemos soportes muy degradados, con mucha carga de trabajo, la solución, un autonivelante y una pintura. Lo mismo, en este caso es una zona de mucho tráfico, había mucho tráfico de palets y el soporte estaba muy degradado y se aplicó un autonivelante. El tema de parkings es también muy frecuente. Tenemos muchos metros cuadrados a nivel de parking a renovar que están muy degradados y esta también es una muy buena solución. Tema decorativos, también en capa fina, con lo cual, bueno, con todo esto vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos en más detalle. En definitiva, este tipo de mortero autonivelante, con todo lo que hemos visto en estos casos, tiene que garantizar siempre en capa fina una correcta adherencia y una buena resistencia mecánica. Hay que tener en cuenta que en el tema industrial, por ejemplo, tendrá que soportar carga. Tiene que tener buenas propiedades autonivelantes que nos proporcionen una buena planimetría. Por otro lado, baja retracción. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de pavimentos continuos, es decir, que aquí estamos hablando de mucha superficie sin junta. Como tiene una tecnología, este tipo de soluciones de la gama Everfloor de muy baja retracción permite hacer muy pocas juntas de trabajo. Y posteriormente también otro aspecto fundamental es que elimine la humedad residual de forma rápida. Estamos hablando en muchos casos de renovaciones, se puede utilizar también en obra nueva, pero en muchos casos son renovaciones que lo que no quieren es demorar mucho el tema del revestimiento y la puesta en servicio. Bien, pasamos a la siguiente. A nivel de factores para elegir la mejor solución, aquí hemos visto diferentes grupos de situaciones a nivel de industria, parking, decorativos. De forma general, nosotros lo tenemos segmentado en tres actividades, que son la de edificación, que vimos en el webinar de la semana pasada, industria y parkings, que aquí estaríamos hablando de soluciones en cuanto a si queremos alta planimetría, alta flexibilidad o alta resistencia a la abrasión, y a nivel de decorativo. Aquí hablaremos de pavimentos continuos minerales y también de mortero impreso. Bien, pasamos a Esto es lo que haremos hoy. En caso de querer conocer más en referencia al tema de soluciones para edificación, bueno, tenemos el webinar que hicimos la semana pasada disponible en YouTube. Bien, los factores, lo que comentamos, en primer lugar el tipo de uso, nivel de si lo queremos para edificación industrial decorativo, el tema del soporte, hay que ver qué tipo de soporte hay y en qué estado está, nos vamos a encontrar pues, con hormigón, morteros antiguos, incluso pavimentos cerámicos antiguos, tenemos que ver si hay partes que están mal adheridas, hacer una inspección en profundidad del soporte. Es importante saber qué espesor de aplicación necesitaremos para elegir la mejor solución, el tipo de revestimiento final, en caso, ya hemos comentado, de decorativos industriales, estamos hablando de resinas epoxi o poliuretano, la puesta en servicio que necesitaremos y luego necesidades específicas en cuanto a resbaladicidad o requerimientos extra de abrasión. En base a todo esto nos pueden surgir multitud de sistemas. Lo que vamos a ver a continuación son de forma genérica los principales pasos a ejecutar y las principales situaciones que nos podamos encontrar.
A nivel de sistema de suelos, hay 4 pasos básicos. En primer lugar, el tratamiento de sustrato, hacer una buena inspección y en base a lo que veamos y las necesidades que requerirá este pavimento o el uso final, realizar el tratamiento oportuno. Una imprimación, que nos asegura digamos, la regularidad en la absorción y nos servirá como un puente de adherencia, a la aplicación del mortero autorizante polimérico y luego el revestimiento final. Vamos a ver de forma esquemática cada paso, muy rápidamente para hacernos también una idea. En primer lugar, el tratamiento del sustrato. Aquí los requisitos, esto seguramente es la parte más importante a la hora de ejecutar correctamente un pavimento y en muchos casos lo que más tiempo lleva. ¿Qué tenemos que mirar a la hora de hacer la inspección? En primer lugar, en caso de que estamos hablando de un hormigón curado, es decir, que haya pasado los días correspondientes para que luego no nos aparezcan fisuras por retracción. En este sentido, que esté seco, tanto si es hormigón reciente como en cualquier caso, casos soleras, etcétera, verificar la humedad. Si hay problemas de remonte capilar, etcétera, habrá que ejecutar tratamientos concretos. Por supuesto que esté limpio, todo lo que sean polvos, grasas, impurezas, etcétera, lo que hace es dificultar la adherencia. Puede ser que haya roturas porque al final el mortero autonivelante se adhiere sobre esta capa de polvo, etcétera, y no sobre el soporte, con lo cual habrá problemas de adherencia. Que esté bien adherido, hay que verificar a través de un martillo, etcétera, que no haya zonas con falta de adherencia, sino una vez que se aplique el mortero autonivelante estirará y puede haber también problemas de adherencia. Y luego, por supuesto, que sea consistente, es decir, que tenga unas resistencias a la compresión superiores a 5 megapascales. Tenemos que tener en cuenta, en el caso de industriales, que pasarán carga por encima, la resistencia a tracción a nivel de cohesión y, por supuesto, la dureza superficial. Una vez hecho la inspección del soporte, se pasará al tema de los tratamientos mecánicos. Este tipo de tratamientos los necesitamos en caso de que nos encontremos con soportes muy degradados o débiles, por ejemplo, lechadas superficiales o soportes con poca consistencia. En caso también de soportes con mucha suciedad, es decir, que según qué tipo de uso, talleres, etcétera, hay aceites, hay mucha suciedad y hay que realizar un tratamiento mecánico para eliminarlo. Y, por supuesto, en caso de alta exigencia, tema industrial, parking, etcétera, también se necesita o se recomienda para, digamos, trabajar con una superficie con más rugosidad y donde el mortero se pueda dar mejor. Básicamente hay 3 tipos de tratamiento: el lijado, que es muy superficial, que lo que hace es arañar la superficie. Básicamente se utiliza para cuando tenemos pinturas antiguas. El granallado, que ya te deja un poco más de rugosidad, y el fresado, que ya te deja mucha más rugosidad. Aquí vemos un ejemplo muy esquemático del aspecto de cada uno de ellos una vez tratados. Bien, también hay que tener en cuenta que a veces necesitaremos reparar zonas concretas o consolidarlas. Por ejemplo, cuando nos encontremos con zonas de huecos o fisuras, en este caso tenemos productos específicos de secado muy rápido para este tipo de situaciones. En el caso de fisuras siempre es aconsejable utilizar malla. Y también nos podemos encontrar en el caso de fisuras muy pequeñas o que hayan salido pequeños poros en la superficie. Y, por ejemplo, si estamos hablando de un hormigón que está en buen estado, que simplemente necesita un pintado, aplicaríamos un plastigalizado. El Flor 4096, que es un producto de secado muy rápido y prácticamente sin árido, con lo cual esto te deja la superficie muy lisa. Y también este tipo de casos los podemos encontrar, por ejemplo, cuando apliquemos el mortero autonivelante y por situaciones de condiciones de obra, de aplicación, la imprimación, nos puedan salir pequeños agujeros en la superficie, que utilizaríamos este tipo de flastre para alisarlo. En caso ya que nos encontremos con grietas o fisuras más importantes,
y tendríamos que ir a un epoxi 100%. Lo que se utiliza normalmente, es abrir la fisura, hacer cortes transversales y poner conectores metálicos para luego rellenarlo con un epoxi y espolvoreado en fresco, con árido. Bien, también es muy importante el tema del tratamiento de las juntas. Aquí estamos hablando tanto de encuentros pared-suelo como juntas en pilares, como tratamiento de puntos singulares. En este caso hay que respetar también las juntas estructurales y de partición, por ejemplo, con el tema de pasos de puertas, etcétera, etcétera. Como ya hemos comentado, este tipo de morteros permiten realizar un pavimento continuo con muy pocos cortes. De hecho, esto siempre estaría en función de la geometría y del tipo de soporte que nos podamos encontrar, pero estaríamos hablando de que los cortes alrededor de 150, 200 metros se podrían hacer años continuos. Bien, una vez realizado la inspección y el tratamiento del sustrato, pasamos a la imprimación. Este también es un aspecto, una parte muy importante que nos ayudará a asegurar la adherencia. La imprimación tiene varias funciones. En primer lugar, regularizar la absorción del sustrato. Hay que tener en cuenta que hay veces que nos podemos encontrar con diferentes tipos de naturaleza de soporte, que hay una parte de cerámica y otra parte de mortero, con lo cual a la hora de aplicar el mortero autonivelante puede absorber de forma diferente y por el tema de este sustrato, la naturaleza del sustrato, y puede producirse tensiones donde hayan problemas de fisuras. En otros casos también pueden ser temas de hormigón o algún mortero cementoso que pueda tener zonas de diferente porosidad, con lo cual realizar la imprimación asegura que todo el soporte tiene la misma absorción. Por otro lado, actúa también como tapaporos. Hay que tener en cuenta que el soporte, en este caso, por ejemplo, de hormigón, es poroso y por tanto tiene aire en el interior. Si no aplicamos esta imprimación, lo que puede pasar es que a la hora de echar el autonivelante, este aire suba para arriba y nos queden agujeritos en la superficie, cuando es muy estrecho. Por otro lado, también actúa, por supuesto, como un puente de adherencia y también nos ayuda, en cierta manera, a consolidar y endurecer la superficie del soporte. A nivel de imprimaciones, tanto a nivel decorativos como industriales, hay dos tipos, una para sustratos porosos, en este caso hormigón, mortero, que sería una resina acrílica, también consolidante superficial. En función de la porosidad del soporte que nos podamos encontrar, me comentan, no sé si me escucha bien. Bueno, vamos a continuar. En función de la porosidad que nos podamos encontrar, puede ser necesaria 2 o 3 capas. Y luego, en caso de sustratos complejos o no porosos, tipo cerámica o incluso porosos poco cohesionados, aquí ya iríamos a una imprimación epoxi. En este caso, la imprimación epoxi también, en caso de fisura, etcétera, se aplicaría una malla, siempre se saturaría con árido de cuarzo y luego un barrido y aspiración, para que en este caso el mortero que vamos a aplicar encima tenga la máxima adherencia. Bien, y una vez ya hecho el tratamiento de soporte de la imprimación, vamos a pasar al aspecto que estamos hablando hoy, que es el de los morteros. Tony, ¿Sí? perdona que te interrumpa, es que se te entrecorta un poco la voz. No sé si podrías conectarte a través de la llamada telefónica para que el resto de asistentes te pudieran escuchar. Sí, no hay problema. ¿Vale? Disculpad un momentito y así Tony se conecta a través de la llamada telefónica. Pongo el pause, ¿de acuerdo?
Tony, donde pone llamada teléfono en audio, en ¿aquí? el panel de control, donde pone audio, tienes que darle a llamada telefónica y te pone el número de teléfono y el PIN que tienes que marcar. Disculpad, ahora Tony Bail se vuelve a conectar, que está conectándose a través de la llamada telefónica. Gracias a todos. Bien. ¿Hola? ¿Hola? Te escuchamos bien, gracias. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, vale. ahora bien. Bueno, perdonad la interrupción. Cosas del directo. Bien. Vamos ahora con el tema de los morteros poliméricos, que son el tema de hoy. Bien, a nivel de morteros de regresido, de forma general, existe una normativa que es la UNE 13813, que trata sobre los morteros para regresidos y acabados de suelo. En esta normativa hay varias clasificaciones. En primer lugar, a nivel de conglomerantes, hay diferentes tipos, como cementoso, anhidrita, magnesita, etcétera. Luego, marca una serie de clases y resistencias a la compresión, también a la flexión y a la abrasión, donde hay diferentes tipos de ensayos. Bien, luego, en función de cada tipo de clase, de categoría en cuanto a compresión, flexión, etcétera, hay diferentes clases relacionadas con las resistencias, ya sea clase 20 a nivel que corresponde a 20 megapascales de compresión, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, aquí tenemos un abanico mínimo y máximo que contempla esta normativa. A modo de ejemplo, en cuanto a morteros para suelos, un ejemplo sería un CT, que sería mortero cementoso, C30, que sería 30 megapascales de compresión, F7 a nivel de 7 megapascales de flexotracción, la flecha, y después, por ejemplo, RWA10, que sería un ensayo a la abrasión. A nivel general, dentro de nuestros morteros cementosos y a nivel general de pavimentos decorativos continuos y también a nivel industriales, más o menos el mercado estaría entre 25 y 35 megapascales de compresión y luego 6-10 de flexión. Y luego, por supuesto, el rango que tenemos a nivel de abrasiones tienen que ser valores muy bajos porque necesitan mucha resistencia en cuanto a abrasión. Este es un ejemplo un resumen de nuestra gama Weber-Fluor, donde efectivamente aquí los industriales decorativos, incluso los de preparación del soporte, estamos hablando de resistencias mayoritariamente de 30 megapascales y, por supuesto, también resistencias a la flexotracción de 7 o incluso 10. Bien, a nivel de mercado también, en cuanto a decorativos e industriales, podemos encontrar diferentes tipos de productos según la consistencia, autonivelantes, fluidos, semisecos, incluso capas de rodadura industrial. Nosotros ya hemos comentado que nos centraremos en los autonivelantes y sí que queremos, antes ya de entrar en cada producto que solución en concreto,
remarcar el tema del concepto Weber-Flor, es decir, de morteros técnicos autonivelantes poliméricos. En el mercado es cierto que existen muchos tipos de autonivelantes, mayoritariamente en base Portland. Este tipo de productos tiene una tecnología específica que en primer lugar tienen un buen poder autonivelante para conseguir una máxima planimetría. Son productos que pasan muy bien por máquina, no solo se mezcla muy bien a nivel de amasado manual, sino que te permiten que pase muy bien por máquina, sin grumos, etcétera, con lo cual aquí también un aspecto principal de este tipo de morteros, una principal ventaja es la productividad. Por otro lado, el tema del fraguado y secado rápido, esto es muy importante a la hora de una puesta en servicio rápida. Estamos hablando en muchos casos de renovaciones, que lo que se necesita en primer lugar es que seque muy rápidamente para eliminar toda la humedad y poder revestirla con resinas epoxi rápidamente o de poliuretano, y por otro lado que adquiera resistencias de forma muy rápida. Aquí estamos hablando que son productos que a las 2-3 horas ya se puede transitar por encima, a las 24 ya se puede pintar con epoxi y luego a los 3 días ya puede pasar carga. Aquí tenemos que tener en cuenta que son un tipo de productos con una tecnología especial que adquieren resistencias de forma muy rápida y que prácticamente a los 7 días ya adquieren la gran mayor parte de resistencias finales. De manera que no hay que esperar, como en otros casos en base Portland, a los 28 días para que adquieran la mayor parte de prestaciones. Y, por supuesto, ligado con esta tecnología, el tema de son productos específicos con una retracción compensada, lo que minimiza el riesgo de fisuras y permite la aplicación en paños continuos de mucha superficie sin juntas. Por supuesto, antes de aplicar el producto, los morteros autonivelantes, hay que sacar los niveles con láser y mayoritariamente luego verificar a medida que se vaya aplicando el espesor con patas de araña o otro tipo de sistemas. A nivel de amasado hay dos formas, lo que hemos comentado, la máquina del bombeo, que te da una capacidad de producción de productividad a nivel de 500 metros cuadrados al día aproximadamente, y luego también está, por supuesto, el tema de la aplicación manual o el amasado manual a través de una amasadora, ya en caso de pequeñas superficies, tipo que este es un caso también habitual en caso, por ejemplo, de decorativos. Otro aspecto fundamental a la hora de controlar todo el tema de que el agua sea la correcta, especialmente en cuanto a máquina de bombeo, es el ensayo de fluidez. Esto básicamente es a la hora de empezar a echar el material y durante el proceso a medida que pasa el tiempo se van cogiendo muestras, se echa el producto en este anillo y luego por el diámetro vemos si el diámetro es el correcto, es decir, a nivel de consistencia. De hecho, ya tenemos unas tablas donde verificamos la nivelación apropiada para cada uno de ellos. Esto en caso de amasadora no es tan crítico porque al final se amasa saco a saco y se puede ver el agua de amasado a echar en cada saco, pero en caso de la máquina de bombeo sí que es crítico porque estamos hablando de un caudal de agua donde aquí si le echas más o menos agua, como son productos fluidos, el aspecto es el mismo, con lo cual es la manera de verificar que nuestros productos se aplican con la consistencia adecuada. Por otro lado, una vez se ha aplicado el producto, se acompaña con un rastrillo y luego el rodillo de púas. Bien, ya vamos, una vez vista el procedimiento, a nivel de aplicación de los productos, vamos a hablar ya en concreto de los pavimentos industriales. En este caso, estamos hablando de capa fina, renovaciones a 1 centímetro, con puesta en servicio en 72 horas, con alta productividad, llegando o superando incluso los 500 metros cuadrados al día, altas resistencias al tráfico a partir de 30 megapascales y 7 de flexotracción, lo cual es en muchos casos superiores al hormigón, y con retracción compensada para minimizar el riesgo de fisuras. Básicamente, a nivel industrial nos podemos encontrar en este segmento de pavimento continuo en 3 tipos de situaciones. Uno, en que se requiera
máxima planimetría, en el caso de naves logísticas, etcétera. Otra en caso que tengamos soportes en muy malas condiciones, fisurados, espesores heterogéneos, etcétera. Y otra en que necesitemos ya sea un plus de resistencia a la abrasión, estamos, por ejemplo, en industria pesada con mucho tráfico, o también, por ejemplo, en zonas de carga en exterior, ¿vale? En este caso tenemos una solución para cada uno, específica para cada uno de las situaciones. En caso de máxima planimetría tenemos el Beresford 4 de acabado extra liso. En soportes muy degradados, el DUR, que es un producto armado con fibra de vidrio, como pues se puede ver en las fotos, donde se ha roto una muestra para ver la fibra que lleva. Esta fibra, de cierta manera, actúa como una mena de malla interna y ayuda mucho a reducir las posibles fisuraciones que se puedan transmitir del soporte. Y luego, en el caso de que se exija máxima abrasión, tenemos el 4630 Industrial Lead, que lleva Corindon y que también es apto para todo el tema de aplicaciones en exteriores. Todos estos productos luego, por supuesto, irán revestidos a nivel de capa final con ya sea un epoxi en base a agua, en base 100%, o un poliuretano, o como veremos luego también a nivel de sistemas multicapa, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones para que tengamos una idea más concreta de cada uno de ellos. En el Ford, por ejemplo, en situaciones donde se requiera muy alta planimetría, tema de naves logísticas, como puede ser el caso, donde aquí sí que la nivelación tiene que ser perfecta. También almacenes logísticos, en este caso de grandes superficies, donde también se precisa una muy buena planimetría. El sector de la automoción también se han hecho muchos miles de metros cuadrados con esta solución, luego pintada encima con resina. Y, por supuesto, parkings. Es también una solución muy demandada en este tipo de situaciones. El DUR, este es el producto que hemos comentado, que es, digamos, el multiusos, que te vale para todo tipo de situaciones en parkings de industria, reforzado con muy alta flexibilidad, ya que está reforzado con fibra de vidrio. Y en este caso, bueno, se utiliza mucho en parkings, como veremos. Hemos querido mostrar esta imagen porque sería un ejemplo de este tipo de situaciones donde nos encontramos soportes complicados. Aquí realizaría un buen tratamiento del soporte con malla, etcétera, la aplicación del producto y luego el pintado. Con este tipo de producto también es muy habitual a nivel de parkings, donde se han realizado muchos metros cuadrados, de 3.000, incluso 15.000 metros cuadrados, con lo cual es una solución realmente contrastada. El último producto en este segmento, el tema del Industrial Lead en caso de industria donde se exija mucha resistencia a la abrasión. Por ejemplo, en casos donde nos encontremos que con el paso del tiempo la capa de rodadura ha faltado y necesiten una renovación en capa fina y que garantice completamente la resistencia a la abrasión. Aquí vemos algún ejemplo ya de una vez aplicado. En este caso el acabado fue con litio, como se puede ver por las fotos, y en este caso la ventaja también de este producto es que es apto también para exteriores. Todos los productos autonivelantes que hemos visto como el Ford o el DUR son para interiores, y en este caso este sería un autonivelante también para exterior y a nivel industrial. Todo el tema de rampas de carga, zonas de carga-descarga, etcétera, etcétera. Bien, ya hemos visto los tres tipos de situaciones con las tres soluciones, pero luego lo que comentábamos, que en función del revestimiento final, pues podemos tener diferentes tipos de sistema. Nosotros los hemos agrupado en los sistemas Weber Industry Floor, a nivel de industria y parkings, donde tenemos un folleto correspondiente con sus sistemas, tanto para los diferentes, el Planimetric con el que sería el FOR con el sistema de pintura, el Reinforce de máxima flexibilidad con el DUR y pintado, el Stone en caso del tema de exteriores o máxima resistencia a la abrasión, y luego, por supuesto, también tenemos atenuantes epoxi o multicapas, ya sea cuarto color o monocolor. Y también comentar que disponemos del certificado DAO. Bien, a nivel ya para acabar con el tema de industria, hemos visto todo el tema de parkings en interior, pero
también a veces se nos puede solicitar alguna solución para exteriores, donde se requiera también no solo que sea apto para exterior, sino que impermeabilice, por ejemplo, en parkings, en cubierta, etcétera. En este caso ya no estaríamos hablando de morteros autonivelantes, sino que serían sistemas como en este caso el Beverdry Parkings, para impermeabilización de parkings exteriores de resinas. Aquí estaríamos hablando de una imprimación, una membrana impermeabilizante reforzada con malla y espolvoreado de árido de cuarzo, y luego una capa de protección también resistente a la abrasión. Ya vemos que este tipo de sistemas, bueno, simplemente ponemos aquí la pincelada porque están ligados también con el tema de los parkings. En este caso serían no autonivelantes, sino sistemas de resinas más elásticos, ¿vale? Bien, una vez vistos los pavimentos industriales, vamos ahora al segmento de los decorativos, donde hablaremos en primer lugar del design. Este es el pavimento continuo mineral decorativo coloreado que tenemos. Es un producto en capa fina. Aquí sí que me gustaría subrayar a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de soluciones que también hay en el mercado, como pueden ser microcementos, etcétera, donde estamos hablando de pocos milímetros. Aquí esto ya estaríamos hablando de un autonivelante con cierta capa y cierto grosor, cierta robustez. Normalmente se aplican alrededor de unos 8 milímetros, con lo cual ya no estamos hablando de una capa muy fina, sino que bueno, ya tenemos una capa con cierta consistencia. Es un tipo de solución que se puede aplicar directamente sobre cerámica previo tratamiento. Es monolítico y luego por la característica de pavimento continuo también es de muy fácil limpieza y mantenimiento. Veremos que hay dos acabados, con un acabado mate y otro acabado brillante más decorativo. Por supuesto, aquí la principal, a nivel de concepto, sería lo mismo o la misma tipo de tecnología que los pavimentos industriales, pero que ya se dejan vistos, es decir, con diferentes tipos de colores en función del gusto, y que se aplicaría ya sea un barniz transparente encima o, como veremos luego, un pulido en seco para darle brillo. ¿Dónde tienen encaje este tipo de solución? Por ejemplo, en tema de viviendas, aquí estamos hablando ya en función del tipo de color, etcétera. Tema de hoteles, es una solución muy demandada también en hoteles. Por supuesto, tema de oficinas, tiendas, muy habitual a nivel comercial, también en bares, etcétera, pero bueno, en tiendas se han hecho muchas obras con el design, incluso con colores corporativos. Tenemos una gama de 6 colores, pero se pueden hacer pedidos de colores a la carta. En caso de cadenas se han hecho así. Y también tema de centros culturales, museos, etcétera. Bien, vemos un ejemplo de cómo se realiza este tipo de ejecución. En este caso nos encontrábamos con una superficie, con una cerámica antigua en un local comercial, que se quería poner un pavimento continuo encima. Lo que se hizo fue tratar las juntas con el 40-45, que es el mortero de reparación. Se imprimó con el epoxi, con malla y espolvoreo en fresco y luego en posterior aspirado. A nivel de aplicación, en este caso manual, se iba vertiendo, ayudando con el rastrillo y luego con el rodillo de púas, y este es el aspecto final. Una vez aplicado, se pasó el poliuretano transparente, el Verfloor Protect, y este es el acabado final. Ya vemos que es todo continuo, prácticamente sin juntas. Como hemos comentado, hay dos posibilidades de acabado. Uno natural, es decir, queremos un mortero cementoso pero que se vea mate. En este caso tenemos el Verfloor Protect. Simplemente lo que se trata es, una vez aplicado el producto, se aplica este barniz encima a 2 manos. Y la otra posibilidad es acabados brillantes, es decir, en este caso pulidos, y en este caso concreto con litio. Lo que hace el litio es también, no deja de ser un líquido que a medida que va puliendo, va penetrando en el pavimento y le da un extra de dureza superficial, resistencia a las manchas, etcétera.
Bien, también comentar que este acabado con litio también es una opción a nivel tanto de suelo decorativo como también a veces piden a nivel industrial, en según qué zonas donde no quieren un acabado quizá tan resinoso que se nota mucho, o pintura o autonivelante epoxi que se nota mucho que es resina, sino que quieren un aspecto natural, también cada vez más es más utilizado este acabado. También comentar que en este caso, como el de la foto, hay pavimentos industriales como los que hemos visto del Foro Dur, que a veces, en algunos casos, se aplican también en caso de que se quiera un acabado con más aguas, más industrial, también son productos que se aplican en algunos casos a nivel decorativo. Lo que pasa que aquí simplemente tenemos el color gris. Bien, y otro de los pavimentos o de los sistemas que creemos interesante y ligado con el tema de los decorativos son los pavimentos para exterior. En este caso hablamos de soluciones para pavimento impreso, ya sea con el floor print, que es un mortero, lo que hace una capa de rodadura que se aplica encima del hormigón impreso para luego aplicar el desmoldante en polvo en la resina de curado. Y la solución que creemos más interesante y que realmente tiene mucho recorrido y cada vez de más interés es el floor decor. Esto es un mortero de renovación fluido en capa fina, que estamos hablando que se puede aplicar de 1 a 4 centímetros, lo normal es 1,5 como mucho, con unas altas resistencias equivalentes al del hormigón. Es apto también para realizar pendientes y una de las ventajas es que es fluido y también bombeable. A nivel de bombeable, en caso que estemos hablando de mucha superficie, pues es una ventaja. Y también es un tipo de producto resistente a todo el tema de sales y sulfatos. ¿A qué nos referimos? Pues sobre todo al tema de según qué tipo de zonas donde se tiran sales de hielo, deshielo, pues bueno, en algunos tipos de colores especiales son resistentes a este tipo de sales. Y algunos ejemplos, por ejemplo, cuando nos encontramos con hormigones muy degradados, ya sea a nivel residencial o a nivel, digamos, de calle, claro, aquí la opción una es quitarlo todo y volver a echar una capa gruesa de hormigón, o bien tratar bien el soporte y aplicar en capa fina este tipo de solución. Que ya hemos comentado, se puede utilizar tanto a nivel de bombeable, a nivel de máquina, como a nivel manual, y en capa de 1 centímetro, centímetro y poco, 1,5 centímetros. Luego se estampa con la manta correspondiente y tienes un abanico de posibilidades de renovación en capa fina, como por ejemplo pueden ser entradas de zonas residenciales o de hoteles. También muy frecuente la renovación a nivel de terrazas o zonas de piscina. Por supuesto, aceras, viales urbanos, rampas, escaleras. Y también por su textura nos permite, en cierta manera, darle continuidad, como podemos ver en estas escaleras. Incluso en este tipo de casos, con lo cual es también un tipo de producto muy interesante a la hora de la renovación en capa fina, con multitud de acabados, multitud de colores y también a nivel de plazas. Bien, todos estos productos, tanto a nivel de industriales como a nivel de decorativos, ya hemos visto que hay mucha variabilidad, hay muchos factores y muchos tipos de imprimaciones, de tratamiento de soporte, de tipo de productos, incluso de acabados. Por eso los tenemos clasificados a nivel de sistemas también a vuestra disposición. En este caso, tanto a nivel de la gama Verflor como en otro tipo de actividades, consideramos muy importante el tema de certificados que garanticen en la medida posible la sostenibilidad de la solución. Ya hace años que empezamos con las declaraciones ambientales de productos a través del sello EPD, que son, digamos, declaraciones que siguen todo el ciclo de vida del producto.
tanto ya sea desde la extracción durante el proceso de fabricación, transporte, hasta el reciclado, con lo cual te dan una imagen muy detallada de, digamos, de la sostenibilidad de este tipo de productos. Los tenemos disponibles en varios de los productos de la gama Everflor. Y otro tema que también consideramos muy importante, ya hemos visto que este tipo de soluciones, tanto a nivel decorativo como a nivel industrial, podemos encontrarnos con muchos tipos de situaciones, con soportes complejos que hay que tratar bien, que hay que imprimar bien, que hay que aplicar bien. Y en caso de las obras que hemos visto de muchísimos metros cuadrados, aquí necesitamos no solo productos de garantía, sino también que se realice la aplicación de forma con la máxima garantía y con los mejores profesionales. Por esta razón, ya hace años iniciamos un club que se llama el Nivel Club, que es una asociación de empresas especialistas homologadas para la aplicación de pavimentos, que son los que hemos visto que han realizado todas estas obras de miles de metros cuadrados. Son 43 empresas de especialistas en la aplicación de soluciones Everflor, distribuidas por toda España. Con lo cual, no solo podemos dar garantía a nivel de productos, sino también complementada con la aplicación, en este caso con la ejecución en obra por parte de los aplicadores autorizados. Y bien, para aquellos aplicadores que estén interesados también a entrar en el mundo de los suelos o en alguna solución concreta, tenemos disponible la escuela de formación. El tema de los suelos ya hemos visto que son, digamos, pocos pasos, pero tiene mucha complejidad, porque nos podemos encontrar con diferentes casuísticas y siempre recomendamos realizar este tipo de cursos para no solo conocer de forma general, sino entrar más a nivel de detalle en cada uno de los procedimientos que hemos visto. Con lo cual, si en caso de aplicadores que están interesados en nuevas soluciones, también se pueden poner en contacto con nosotros a través del formulario que aparece en la página web, y nos pondremos en contacto con ellos para el curso que se precise. Bien, bueno, esto es